Fragmentos de la noche. En diciembre de 1872, la embarcación Mary Celeste fue encontrada navegando en alta mar cuando iba camino a Génova. Un grupo de navegantes canadienses vieron la embarcación andando en zigzag. El barco canadiense y su capitán David Morehouse decidieron acercarse para poder auxiliar a los tripulantes. Sin embargo, al entrar notaron que no había nadie. Además, la escotilla estaba sellada y las pertenencias de todos los tripulantes permanecían intactas en sus camarotes. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. El Mary Celeste fue una embarcación comerciante construida en Perthboro, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs. El último registro que se halló del diario del capitán en tierra fue del 3 de noviembre de 1872. Previo a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre, en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova, y le aseguró lo siguiente: «Nuestro barco está en un hermoso estado, y espero que tengamos un buen paisaje». Como estaba previsto, el 7 de noviembre, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con Briggs, su esposa Sara y su hija Sofía, y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda que también se relata en el libro Historia secreta de los océanos, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página más del diario de Briggs, que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada se supo del navío ni de la tripulación. Hay varias similitudes con otras leyendas y relatos de naufragios de los mares, según reconstituyen varios marineros. Un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gratia, Gracia de Dios, se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova. Al igual que el Mary Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre los Azores y la costa de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Debaugh, confirmaron que se trataba del Mary Celeste, pero notaron que iba vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda, pero al llegar se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de la proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta de que los tripulantes no estaban. Sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación, descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero nada alarmante en un barco del tamaño del Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. Luego del suceso, el capitán Morehouse llevó al Mary Celeste a Gibraltar, que quedaba a unos 1.100 kilómetros de distancia. Según ordena la ley marítima, quien rescata una nave perdida puede esperar una recompensa dependiendo del valor del buque y la carga.
y la indemnización también estaba sujeta al grado de peligro del rescate. Más tarde, esta acción despertaría sospechas en contra de Morehouse. Con el correr de los años, se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Incluso se impulsó un estudio con tecnología moderna y algunos documentos hallados en otros navíos, pero tampoco lograron develar la verdad sobre el misterio del Mary Celeste. La hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos de piratas. El 23 de diciembre de 1872 comenzaron las primeras indagaciones a cargo de John Austin. Su estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo ni había estado involucrada en una colisión. Según una teoría, la tripulación se habría rebelado contra Briggs en un motín, aunque nunca se hallaron señales de violencia que sostuvieran este relato. Otra de las hipótesis más famosas narraba el encuentro del Mary Celeste con un maremoto que podría haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos. El temor de una posible explosión podría haber llevado a Briggs a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Esta teoría fue avalada por el periódico New York World en 1886, que citó otro caso en el que explotó una embarcación que transportaba alcohol. No obstante, tampoco pudieron corroborar esta afirmación, ya que los barriles hallados en el navío estaban en perfectas condiciones. El otro relato que tomó fuerza con los años apareció en las páginas del medio Revisión Trimestral, que en 1931 difundió un artículo donde acusaban a Morehouse de un ataque contra el Mary Celeste para apoderarse de la carga y poder cobrar la indemnización. Incluso algunos marinos se atrevieron a sospechar de que criaturas marinas mitológicas, como el Kraken, podrían haber aniquilado a la tripulación. Esta teoría, como las otras, tampoco pudo ser comprobada. Más de un siglo después, en el 2002, se emprendió una nueva investigación. La documentalista Annie McGregor reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota, por lo que, según su teoría, que reflejaba en el documental la verdadera historia del Mary Celeste, habría perdido el rumbo al zarpar. Según sus cálculos, el Mary Celeste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto. Bajo su hipótesis, cuando el capitán se dio cuenta del error, torció su rumbo hacia la isla de Santa María, en las Azores, en búsqueda de refugio. De ser cierto, aún quedaba por responder la pregunta: ¿qué ocurrió con la tripulación? McGregor descubrió que el Mary Celeste había sido reparado poco antes de zarpar, por lo que los desechos de la reconstrucción y los polvos de carbón empleados podrían haber tapado las bombas de agua. Al no poder desechar el agua que ingresaba a la bodega del barco, la documentalista sostiene que Briggs, con su nave fuera de rumbo, y ante la incógnita de saber si podrían llegar a salvo a una costa, ordenó el abandono del barco para evitar poner en riesgo a sus hombres y a su familia. De todas formas, la hipótesis nunca halló una respuesta concreta a la desaparición de las 10 personas que navegaron el Mary Celeste. Desde noviembre de 1872, muchos investigadores intentaron arrojar luz sobre el misterio del naufragio del barco fantasma más famoso de todos los tiempos. Hasta el momento, nadie llegó a una explicación definitiva. En cuanto a misterio en sí, es una de las leyendas más emblemáticas de los mares. El relato del Mary Celeste dejó las puertas entreabiertas para que escritores y artistas dejen volar su imaginación. Tal fue el caso de Sir Arthur Conan Doyle, que en su cuento de 1884, La declaración de Habacuc Jepson, se atrevió a contar el testimonio de un hipotético sobreviviente
La historia también tuvo su oportunidad en la pantalla grande de Argentina, con la película Mary Celeste, dirigida por Julio Saraceni, que se estrenó el 5 de abril de 1945. Como ocurre desde hace 150 años, la historia del Mary Celeste aún encierra tantos misterios como las agitadas aguas en las que nació su leyenda. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.